Listo, entonces, para la sesión de hoy vamos a hablar sobre teoría de números. Em, pues esa era la sesión de la semana pasada, pero pues estamos una sesión atrasados, pues por la sesión que se perdió. Entonces, pues ya saben que vamos una semana ahí de retraso. Entonces, listo, entonces vamos a hablar sobre teoría de números. Vamos a cubrir primero cosas muy sencillas. Entonces, digamos que lo básico de teoría de números es el tema de la divisibilidad. Entonces, tenemos números, por ejemplo, tengo el 10. Entonces yo sé que el 10 tiene varios divisores. Entonces los divisores del 10 son 10, 5, 2 y 1. ¿Sí? Cualquier número n tiene una cantidad eh, eh, pues finita de divisores. Entonces n va a ser divisor de n y bla, bla, hasta 1. ¿Sí? Por acá una cantidad de divisores. Em, listo. El primer problema que nosotros, o digamos que el primer algoritmo que sale muy importante cuando nosotros hacemos este tema de la divisibilidad es el de bueno, existen varios algoritmos que son importantes acá. Entonces, varios que son muy sencillos, que ya pues alguien de nivel intermedio debe ser capaz de realizar. Es cosas como, si yo tengo un número, quiero mirar sus divisores, por ejemplo, hacer precisamente esto. Entonces ya sabemos que eso lo podemos hacer muy sencillo con un ciclo for hasta la raíz del número. ¿Sí? Entonces desde for, digamos si estamos en C++, sería algo como i igual 1, y mientras i por i sea menor o igual a n, y más. Y lo que yo voy a hacer es ver si el número es divisible. ¿Sí? Entonces ver que el número es divisible es mirar que el módulo sea cero. Y entonces en este caso pues sabemos que i es divisor. Entonces aquí, sea que metamos esta vaina en un vector o alguna vaina, pues sabemos que i es divisor. Y adicionalmente n dividido i es divisor. ¿Sí? Cuando encontramos un divisor, vamos por pares. Entonces, aquí sabemos que i es divisor y además n dividido y pues también es otro divisor. ¿Sí? Único caso que es especial es, eh, digamos, si queremos encontrar todos los divisores diferentes, es verificar que i por i es diferente de, ¿sí? Para decir que n dividido i, pues es un divisor diferente ahí. ¿Listo? Entonces, es un algoritmo muy sencillo. Esto, digamos que es de las cosas más óptimas que puede haber para encontrar los divisores de un número. Eh, Hay una manera un poquito más óptima, pero es mucho más compleja. Ya hablaremos ahorita de ese en un momento. Listo, entonces, eh, esto es lo primero. Ahora, segundo problema que aparece, digamos, es uno de los problemas más usuales que aparece cuando nosotros hablamos de divisores. Es el problema del máximo común divisor. ¿Sí? Entonces, el máximo común divisor es algo que uno ve desde el colegio. Yo tengo dos números, miro sus divisores y miro cuál es el máximo que tienen en común. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo 25
Entonces sé que los divisores de 25 son 25, 5 y 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el máximo común divisor entre 10 y 25, pues es 5 porque es el mayor número que está acá, que está en común en los divisores. ¿Listo? Uno usualmente cuando ve esto en el colegio, pues ¿qué es lo que hace? Hace como esto. Básicamente uno calcula los divisores de los dos números y mira cuál es el máximo. ¿Sí? Obviamente ya, eso es cuando uno está en primaria, lo que sea. Eh, a nivel universitario, a nivel competitivo, en, en, en informática, pues ya es muy común que se conoce el algoritmo Euclides, ¿verdad? Entonces, el algoritmo Euclides, el algoritmo más antiguo que existe, es un algoritmo recursivo, es muy bonito, muy sencillo. Simplemente uno utiliza una propiedad que tienen los divisores. Entonces, el máximo común divisor entre dos números va a ser el primer número, ¿sí? Si b es igual a cero, va a ser a, y si no es así, va a ser el máximo común divisor entre b y a módulo b. Bien, esto básicamente es el algoritmo Euclides. Listo. ¿Por qué funciona? Pues básicamente funciona porque el máximo común divisor de dos números va a ser particularmente estas dos cosas en esos casos. Entonces, eh, digamos, no quiero entrar mucho como en la matemática del asunto, porque se nos iría acá toda la sesión, pero vamos a ver si lo puedo hacer rápidamente. Entonces, para saber por qué esto funciona así, vamos a definir el máximo común de una manera un poquito diferente. Entonces, ahorita hablé de que el máximo común divisor es el máximo número que hay cuando nosotros listamos los divisores pues, de los dos números, ¿verdad? Hay una definición equivalente. Entonces, el máximo común de dos números, A y B, va a ser un número D, ¿sí? Que cumple las siguientes propiedades. Primero, D es divisor de A y de B. D es divisor de A. D es divisor de B. ¿Sí? Obviamente, es un divisor en común. Y además, la otra propiedad es que si C es divisor de A y de B, ¿sí? Si tengo un número C que es divisor de A y de B, entonces C es divisor de D. ¿Listo? Entonces, estas son las propiedades que cumple el máximo común divisor. Y para números enteros positivos, tiene exactamente la misma definición de colegio que acá les puse, que es el número más grande que es divisor de los dos números. ¿Listo? No voy a demostrar esto, pero digamos que espero que sea claro. Entonces, listo. Entonces, el máximo común divisor es un número que es divisor de A, es divisor de B, es decir, es divisor de ambos números. Y además, cualquier divisor que tengan esos dos números en común va a ser también divisor del máximo común divisor. Esa es una definición equivalente. Con esta definición, demostrar que el algoritmo de Euclides funciona es considerablemente sencillo. Entonces, para demostrar que el algoritmo de Euclides funciona, primero vamos a ver que el máximo común divisor entre cero y cualquier número, pues es el número. ¿Sí? Esto es trivial. Esto es trivial porque cero es múltiplo de todos los números. ¿Sí? Entonces, eso va a ser trivial porque A divide A divide a cero, ¿sí? Eh,
porque A por cero es cero. Y además, cualquier número que divida A y que a la vez divida cero, pues va a dividir A, ¿sí? Entonces, además, si C divide a A y C divide a cero, es evidente que C divide A. Entonces, se cumplen exactamente, se cumplen exactamente las propiedades, la definición acá que puse acá de máximo común divisor. El número divide a B, que en este caso digamos B0, y además si tengo un número que divide a A y divide a B, pues el número divide a A, ¿sí? Por ende A acá es el máximo común divisor. Y el otro, entonces, es una demostración un poquito más larga, pero también va por el mismo lado. Entonces, el GCD de A y de B. Entonces, vamos a ver el GCD de A y de B. Sabemos que es D. Entonces, listo. Entonces sabemos que D divide a A y D divide a B. ¿Sí? Eh, ta, 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 ta. Listo. Ahora hablemos de el residuo. Entonces, A módulo B. A módulo B, llamémoslo R. Sabemos que el residuo, eh, este módulo, digamos que se me olvidó acá mencionarlo antes. Acá este módulo que tenemos acá, pues corresponde al residuo de la división, ¿verdad? Entonces, el residuo, nosotros cuando hacemos una división, voy a escribirlo acá en azulito solamente para recordarlo. Cuando hacemos una división, entonces A dividido B, A dividido B, obtenemos un cociente, obtenemos un C cociente y R residuo, ¿verdad? Tal que A es igual a B por C más R, ¿sí? Y además, ese residuo o módulo es mayor o igual que 0 y es menor que B, ¿cierto? Es positivo, perdón, es no negativo y es menor que el dividendo, ¿verdad? Eso quiere decir que este R, si nosotros tomamos esto de acá, también podemos ver que es A menos B por C, ¿cierto? Simplemente estamos acá despejando R. Listo, entonces supongamos que tengo el GCD de B y B módulo y A módulo B, es decir, R. Entonces, este llamémoslo D'. Sabemos que D' divide a B y sabemos que D' divide a R, ¿verdad? Pero entonces que D' divida R quiere decir que D' divide a esta vaina. Esto es lo mismo que decir que D' divide a A menos B por C. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, aquí algo que es muy importante, nosotros cuando tenemos, nosotros cuando tenemos divisores, cuando estamos hablando de divisibilidad y tenemos que un número divide a dos números, por ejemplo, aquí D divide a A y D divide a B, una propiedad muy importante de la divisibilidad es que
ese número va a dividir a cualquier combinación lineal de esos dos números, ¿sí? Entonces, que D divide A y D divide a B significa que D divide a cualquier combinación lineal entre A y B, ¿sí? Eso lo podemos ver en muchos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, dos múltiplos de 5, eh, hago cualquier combinación lineal de esos dos múltiplos de 5, pues que me va a dar un múltiplo de 5. Si tengo dos números pares, hago cualquier combinación lineal de esos números pares, me va a dar un número par, ¿sí? Tengo dos múltiplos de 10, hago cualquier combinación lineal de esos dos múltiplos de 10, me va a dar un múltiplo de 10. Bien, entonces aquí básicamente estamos haciendo eso. Entonces, como D divide a cualquier combinación lineal de A y B, pues que es una combinación lineal de A y B. Por ejemplo, esta, A menos B por C. Esa es una combinación lineal entre A y B. Es decir, que como caso particular, D divide a R. Bien. Entonces tengo un número que divide a B, divide a R, por las propiedades del máximo común divisor. Voy a tener por acá abajo que D divide a D'. ¿Sí? Exactamente lo que estaba mencionando acá. Tengo un número que divide a B, tengo un número que divide a R, D' divide a B, D' divide a R, y tengo otro número que divide a B y divide a R, por lo tanto, este otro número debe ser divisor del máximo común divisor de estos, es decir, D va a dividir a D'. Bien, listo. Eh, bien, ahí tengo un pedazo. Ahora, me queda otro pedazo. Eh, listo. Entonces, bien, tengo que D' divide a B y D' divide a menos B por C, ¿sí? Ahora, D' divide a B y D' divide a R. Por ende, divide a cualquier combinación lineal. En particular, D' va a dividir a R más B por C, ¿cierto? Es una combinación lineal entre R y B. Entonces, este número va a dividir a esto, ¿sí? ¿Pero qué es esto? Pues esto es A menos B por C más B por C. Es decir, esto es A. Entonces estoy diciendo D' divide A. Usamos el mismo argumento que teníamos ahorita. Tengo que D' divide a A, D' divide a B, por ende D' debe dividir al máximo común divisor entre A y B, que es D. Entonces D' divide a D. Y una propiedad bastante, pues, obvia también de la divisibilidad es que cuando yo tengo que un número, si yo tengo que A divide a B y B divide a A, y ambos números son positivos, voy a tener que A es igual a B. ¿Sí? Entonces aquí va a pasar esto. D divide a D', D' divide a D, por ende, D es igual a D'. Es decir, el máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre B y a módulo B. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la demostración básicamente de nuestro pequeñito y hermoso y famoso algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides se utiliza muchísimo. Entonces yo les digo, digamos que estas 4 líneas de código
créanme que las he utilizado muchas veces en competencias de programación. Eh, incluso ya para C++, aunque a mí me gusta, digamos que no es que uno pierda mucho escribiendo estas líneas de código porque literal es muy corto. De todas maneras, ya incluso existen aún como shortcuts, eh, sí, como maneras en C++ de hacer esto incluso aún más corto. Entonces, por ejemplo, utiliza uno GSD, eh, si es, creo que es así o así, no estoy seguro. Lo que les digo, yo usualmente simplemente escribo esto, pero sé que, por ejemplo, ya en C++ uno puede utilizar una función como así y funciona, ¿sí? También en C++, importante, usualmente esto uno lo hace con números grandes. Entonces, uno usualmente no lo hace con enteros, uno lo hace con longs. O incluso si, por ejemplo, lo llegan a utilizar como en criptografía o algo así, pueden hacerlo con big integers. Eh, igual es muy rápido. Listo. Primera pregunta, complejidad. ¿Cuál es la complejidad del algoritmo Euclides? Si alguno de los que está presente la conoce. ¿No? ¿No? Muy difícil. Esto es una complejidad logarítmica. O log del máximo. mm, ¿Del máximo? Bueno, pongamos del máximo como para estar seguros. Sí, esto es una complejidad logarítmica. Entonces, ¿cuál es el peor caso del algoritmo Euclides? El peor caso del algoritmo Euclides resulta cuando tenemos eh, dos números que vienen de la secuencia de Fibonacci, ¿sí? Y eso es porque la secuencia de Fibonacci, nosotros cuando tenemos el módulo, básicamente vamos a tener la resta cuando tenemos dos números consecutivos de la secuencia de Fibonacci. Cuando hacemos el módulo, básicamente vamos a tener la resta, entonces vamos a estar restando el número hasta que llegue a 0 y 1. Eh, pero pues resulta que el inverso de la secuencia de Fibonacci crece exponencialmente, por lo tanto, el inverso de la secuencia de Fibonacci, por decirlo así, pues crece de manera logarítmica, que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Tendríamos dos números que son de la secuencia de Fibonacci, que pueden ser muy grandes, van a decrecer muy rápidamente a cero, ¿sí? Entonces, eh, como la secuencia de Fibonacci tiene un crecimiento exponencial, hacer el máximo común divisor acá, pues tiene un crecimiento logarítmico. Y ese es el peor caso, ¿sí? Eso quiere decir que en otros casos, casos más aleatorios, usualmente esto es incluso más rápido. Entonces esta vaina es buenísima, ¿sí? Porque es muy, muy rápida. Es muy, muy, muy rápida. Es claramente mucho mejor que calcular los divisores y mirar el máximo, ¿sí? Entonces el algoritmo Euclides es mucho mejor que hacer esto para calcular el máximo con un divisor de dos números. Bien, listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a... ¿Qué hacemos? Se borramos todo. Listo, entonces lo siguiente que vamos a hacer es
Eh, mm, si hablemos del algoritmo Euclides extendido. Entonces, acabamos de hablar del algoritmo Euclides. Con el algoritmo Euclides encontramos el máximo común divisor de dos números. Bien. Pero resulta que Euclides, que era un tipo eh, fantástico, que sabía muchísimo de matemáticas, se dio cuenta que su algoritmo, pues, de hecho, podría ayudarnos a descubrir más cosas. Entonces, una de las cosas que va a ser importante está relacionada con precisamente lo que yo les mencionaba ahorita, de que yo cuando tengo D y D divide A, upa, cuando yo tengo que un número divide A, un número divide a B, tengo que el número divide a cualquier combinación lineal de estos. Eh, Resulta que con el algoritmo Euclides nosotros vamos a ver que esta vaina no solo es, digamos, una propiedad eh, digamos, mm, suficiente acá, sino que también es necesaria. Es decir, eh, yo cuando tengo el máximo común divisor de un número, de dos números, perdón, sí, resulta que ese máximo común divisor lo voy a poder expresar como una combinación lineal de, eh, de los dos números que yo tenía originalmente. ¿Sí? Entonces, básicamente, vamos a decir es que esta vaina, esta ecuación tiene solución en los enteros. ¿Sí? Todo está, algo importante es que en esta clase, en la sesión de hoy, solamente vamos a hablar de números enteros. Olvídense de cualquier otra cosa que no sea números enteros. Entonces, esto tiene, listo, y es un sí, solo sí. Entonces, significa que si el máximo común divisor de A y B es C, esto tiene solución, y esto tiene solución, entonces, y si esto tiene solución, entonces esta vaina es un múltiplo del máximo común divisor, ¿sí? No hay de otra. Entonces, de igual manera, entonces voy a ponerlo acá, así, entonces, sí, es igual a por X más B tiene solución. Entonces, C, C de A y B, divide a C. Entonces, listo. Resulta que este tipo este tipo de ecuaciones, ecuaciones enteras, usualmente también se llaman ecuaciones diofantinas. Entonces, esto también tiene el nombre de ecuación diofantina. Listo. Resulta que las ecuaciones diofantinas las vamos a poder resolver también utilizando nuestro hermoso y querido algoritmo Euclides. Entonces vamos a descomponer el algoritmo Euclides un poquito más. Eh, Listo. Recordemos, yo tengo A y B, ¿cierto? Cuando tengo A y B, tengo un cociente, entonces voy a decir cociente, que va a ser A dividido B, es división entera, ajá, y tengo el residuo, que es A módulo B. Bien. Y además, pues sabemos que B por C más R es igual a A. Entonces,
Cuando nosotros tenemos A y B, tenemos realmente podemos tener estos cinco datos. O sea, tenemos el dato de A, tenemos el dato de B, sabemos el cociente, que es la división entera, sabemos el residuo, que es cuando aplicamos el módulo, y pues además sabemos que B por el cociente más el residuo, pues debe ser A. ¿Sí? Listo. En un paso del algoritmo de Euclides, yo tengo dos opciones, que B sea cero. Si B es cero, de hecho, esto de la división y el módulo ya no tiene sentido. O que B sea diferente de cero. Si B es diferente de cero, sabemos que en el paso recursivo del algoritmo de Euclides, lo que sigue es, hagámoslo en rojo. Lo que sigue es tomar B y R, ¿verdad? Que es A módulo B. Bien. Y cuando nosotros hacemos esto, pues nos va a pasar lo mismo. Voy a tener un C', llamémoslo. C' va a ser B sobre R. Voy a tener un R'. R' va a ser B módulo R. Y además yo sé que R' por C', perdón, R por C' más R' es igual a B. ¿Sí? Y puedo hacer este mismo procedimiento hasta que finalmente llego a algún número, llamémoslo D, ¿verdad? Y cero. Bien. Hasta que llego al máximo común divisor con cero. ¿Sí? Y ya cuando estoy en cero, pues ya esto del cociente, el residuo, esa vaina no me importa. Listo. Entonces tengo el máximo común divisor y estoy en voy a ponerlo acá en otra cajita de texto. Tengo el máximo común divisor. Estoy acá en este estado del máximo común divisor y quiero la solución de esta ecuación. En este estado, en este punto, la solución es muy sencilla, ¿cierto? D es igual a D por 1 más 0 por 0, ¿cierto? Ahí yo tengo la solución. Acá en este estado, este es mi A, este es mi B, ¿sí? Entonces, A por 1 más B por 0, ¿sí? Pues es D, ¿cierto? Ahí tengo la solución, acá es muy trivial. Ahora, supongamos que nos devolvemos. Entonces, acá en esta, por ejemplo, no sé, voy a tener, llamemos R doble prima y D, ¿cierto? Tengo C doble prima, que es R doble prima sobre D. Tengo R triple prima, llamémoslo, que es, bueno, tengo 0, que es R prima módulo D. Y además yo sé que D por C doble prima más R doble prima, perdón, más 0 es R doble prima, ¿cierto? Digamos, este, por ejemplo, era el paso anterior al que yo llegara en 0. ¿Sí? Entonces, tengo el cociente, que es R doble prima sobre D.
Tengo el residuo, pero el residuo es cero, ¿cierto? Y tengo que D por C doble prima más cero es igual a R doble prima. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es yo pasar de este estado que estoy acá, de usar los valores D y cero, a usar los valores R' y D. Bien. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues veamos. Yo puedo utilizar este hecho, puedo utilizar el hecho de que sé que R' es igual a D por C doble prima más cero. ¿Sí? Entonces yo voy a decir D a qué va a ser igual. D va a ser igual a D por uno más R doble prima menos D por C prima por cero. ¿Sí? Esto que está acá, básicamente estoy acá despejando el cero. Bien. Eh, y entonces, aquí yo esto lo puedo reacomodar. ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar D por uno. Sí. Me va a quedar D por 1 menos C doble prima por cero más R doble prima por cero. ¿Listo? Entonces, algo importante aquí, estoy ahora D, lo tengo expresado en términos de D y de R doble prima. ¿Sí? Yo sé que acá sea un poco medio confuso, sobre todo porque estoy multiplicando por cero, bla, bla, bla. Pero yo creo que entonces acá ya cuando lo hagamos más arriba va a tener más sentido. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es reacomodando las cosas de modo que estoy expresando a D por el valor que yo tenga en ese momento. Entonces, B por X, llamamos X prima, más R por Y prima. ¿Sí? Simplemente voy como devolviéndome, voy subiendo los elementos hasta que me quedan expresados, hasta que yo sigo expresando la ecuación de manera entera y simplemente utilizo esos valores que he calculado en los pasos anteriores del algoritmo de Euclides y los estoy, digamos que trascendiendo al paso grande, por decirlo así, de la recursión. Entonces, yo tengo esto. Ahora, por ejemplo, ¿cómo utilizo esto para llegar al paso de A y B? Pues voy a utilizar la misma lógica que hice acá. Yo tengo que B por C más R es A. ¿Sí? En otras palabras, lo voy a anotar por acá. Voy a anotar por acá aparte. Si B por C más R es A, significa que R, perdón, es igual a A menos B por C, ¿cierto? Si B por C más R es A, pues R es lo mismo que A menos B por C. Entonces, ¿a qué va a ser igual D? D va a ser igual a B por X prima, B por X prima, más A menos B por C por Y prima. ¿Sí? Reacomodo términos. Entonces esto me va a quedar A por Y prima más B por X menos C por Y prima. ¿Sí? Y ya está. Aquí es donde yo digo, listo, esta vaina era X. Esta vaina entonces ahora va a ser mi nuevo X. Y esta vaina va a ser mi nuevo Y.
D es igual a A por X más B por Y, que es lo que quería. ¿Listo? Entonces, en nuestro bonito algoritmo Euclides vamos a tener algo como esto. INT, GCD. Por ejemplo, acá en este caso va a ser interesante que digamos que ya nuestra manera recursiva no es tan fácil de hacer. Por ejemplo, en C++, eh, podemos hacerlo de varias maneras. Digamos, una podría ser, por ejemplo, tener las variables de manera global. E ir cambiándolas. Otra, por ejemplo, sería en lugar de devolver enteros, devolver pares, por ejemplo, sí, o devolver tuplas. Lo voy a hacer, por ejemplo, simplemente por comodidad, por pereza, lo voy a hacer como si estuviera trabajando en Python. Entonces, GCD de A y B. Entonces, perdón, C es igual a A dividido B, división entera. R es A módulo B. Y además yo digo, voy a tener D, X' y Y', que va a ser el GCD de B y R, ¿cierto? Y ya cuando tengo esos valores, pues sé que X es Y', sé que Y es X' menos C por Y', y entonces voy a retornar que mi máximo común divisor va a ser D, X y Y. Bien, retorno una tripleta. ¿Me falta algo? Sí, me falta el caso base, muy importante. Si B es 0, sé que mi máximo común divisor es A, y adicionalmente mis valores de X y Y son 1 y 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Los que puse acá. 1 y 0. Y ya está. Entonces, este es el algoritmo Euclides extendido. ¿Sí? Es un poquito más largo, requiere un poquito más requiere pensar un poquito más, pero pues tampoco es cosa del otro mundo. ¿Sí? Acá lo hice en Python, simplemente por el hecho de que acá no estoy retornando un solo número, sino estoy retornando 3 números, pero pues lo mismo se puede hacer en C++, ¿sí? Solo que en C++ tocaría crear alguna estructura, o tocaría utilizar una tupla, o utilizar un par que contenga un par, o, ¿sí? Lo que les salga más cómodo, eh, pero pues la idea del algoritmo va a ser la misma, ¿verdad? Si B es igual a 0, voy a tener que los valores del máximo común divisor va a ser A, y el de X y Y en esta ecuación van a ser 1 y 0. Y cuando no es así, pues puedo calcular estas cosas: el cociente, el residuo, cojo el máximo común divisor entre B y el residuo. Eso me va a dar, pues, el valor del máximo común divisor más el valor de X y Y correspondientes para esa ecuación. Y estos valores los puedo utilizar para encontrar las soluciones con A y B. Y ya está. Listo, entonces algo bien interesante es que con esto, por ejemplo, ya resolvemos una ecuación de Ofantina, y siempre va a tener solución. Siempre que yo tengo un múltiplo del máximo común divisor, esta vaina va a tener solución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo el máximo común divisor, puedo encontrar una solución, y simplemente para el múltiplo, pues, ¿qué hago? Multiplicar. Entonces, hagamos un ejemplo.
Por ejemplo, yo quiero encontrar 20 igual a 5 por X, no, 5 no, 15 por X más 10 por Y. ¿Sí? Quiero saber, ¿esta vaina tiene solución en los enteros? Sí, primero, sí tiene solución en los enteros porque el máximo común divisor entre 15 y 10 es 5 y 5 es divisor de 20. Entonces, por lo menos yo sé que esta ecuación tiene solución, ¿cierto? Sabemos que esta ecuación tiene solución. Y si esta ecuación tiene solución, pues entonces esta ecuación tiene solución porque supongamos que acá la solución, supongamos que acá la solución es x', y'. Entonces x va a ser 4 por x' y y va a ser 4 por y', ¿verdad? Así yo multiplico todo por 4. Si multiplico todo por 4, pues todo me funciona, ¿verdad? 4 por 5 es 20. Va a ser 15 por 4 por x', que es x, más 10 por 4 por y'. ¿Listo? Entonces, cualquier múltiplo, si yo tengo aquí una ecuación entera con un múltiplo del máximo común divisor de los números de la ecuación entera, esta vaina siempre tendrá solución. ¿Sí? Y al contrario, si esta vaina no es un múltiplo del máximo común divisor, no tiene solución. ¿Sí? ¿Y por qué no tiene solución? Por esta primera propiedad que está acá. ¿Sí? Es importante que si pues si yo tengo una combinación lineal de los números y, y yo tengo que por acá un número no es un múltiplo del máximo condisor de esto, pues significa que esta propiedad no se estaría cumpliendo, ¿sí? Y esta propiedad siempre se cumple. Entonces, es una condición, el hecho de que esta vaina sea múltiplo del máximo condisor es una condición suficiente y necesaria para que esto tenga solución. ¿Listo? Bien. ¿Qué más me queda sobre esto? Ah, listo. También, esta vaina no solo tiene una solución, sino que tiene infinitas soluciones. Entonces, cuando nosotros utilizamos el algoritmo de Euclides extendido, el algoritmo de Euclides extendido nos da una solución, ¿sí? La que sea. Por ejemplo, acá, digamos con esta, con 5. Seguramente va a decir como 5 es igual a 15 por 1 más 10 por menos 1. Esta es una solución. Digamos que esta es la que nos da supongamos que esta es la que nos da el algoritmo que es extendido, ¿sí? Pero resulta que esta vaina igual tiene otras soluciones, ¿sí? 5 también puede ser 15 por, un segundo, puede ser 15 por 3 más 10 por menos 4. Esa es otra solución, ¿cierto? 15 por 3, 45, 10 por menos 4, menos 40, 45 menos 40, 5. ¿Sí? U otra solución puede ser 15 por 5 más 10 por menos 7. ¿Sí? 15 por 5, 75, 10 por menos 7, menos 70. Entonces, tengo otra solución. ¿Listo? Entonces, tengo infinitas soluciones, pero algo muy importante, algo importante que sale acá es que todas esas soluciones están relacionadas entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a estar relacionadas entre sí? Pues muy sencillo. Yo tengo, vámonos con verdecito. Yo tengo que A es igual a, perdón, que D es igual a por X más B por Y, ¿verdad?
¿Qué pasa si yo le sumo A por B y le resto A por B? No estoy haciendo nada, ¿verdad? Es, estoy sumándole un cero, ¿cierto? Entonces, parece que no estoy haciendo nada, pero estoy haciendo mucho. Porque yo puedo reorganizar esto y esto sería A por X más B más B por X menos A. Perdón, Y menos A. ¿Sí? Y no solo puede ser A por B, podría ser A por B por K. Por K. ¿Sí? Y acá pues va a ser lo mismo. Más B por K. Por K. Y esto por K. Bien. Eh, entonces aquí estoy sacando todo el conjunto de soluciones que puedo sacar, que puedo tener. Me falta algo acá. Sí. Incluso acá hay un detalle un poco más conspicuo. De hecho, estas son infinitas soluciones, pero de hecho acá hay un detalle un poquito más conspicuo. Pongamos D es divisible, D es divisor de A. Eso quiere decir que A es igual a D por A prima y D es divisor de B. Eso quiere decir que B es D por B prima. Entonces, realmente cuando yo digo A por X, estoy diciendo D por A prima. Cuando estoy diciendo B, cuando estoy diciendo B, realmente estoy diciendo D por B prima. Entonces, acá yo realmente lo que le puedo sumar sería es D es D por A prima por B prima. Listo. Menos D por A prima por B prima. Entonces acá en lugar de tener bueno, no, sí, acá voy a tener A, pero acá no va a tener B, sino va a tener es B prima. Y acá voy a tener es A prima. ¿Se entendió más o menos lo que estaba haciendo ahí? Eh, digamos, el asunto es que no estoy sumando A por B, porque digamos, por ejemplo, acá sería lo mismo que sumar 150, ¿sí? Acá yo no estoy sumando y restando 150, sino que estoy sumando y restando de a 30, si no estoy mal. Si acá solamente necesito sumar y restar de a 30, ¿cierto? Tengo esta primera solución. Si le sumo y le resto 30, es donde tengo esta segunda solución. Luego le sumo y le resto otros 30, es donde tengo esta tercera solución. Luego si le sumo y le resto 30, pues voy a tener otra y así, así, así. ¿Listo? Que es lo mismo que ir sumando de a 2 acá dentro de esta multiplicación. Entonces 1, 3, 5, 7, 9, 11, bla, bla, bla. Y acá de ahí restando de a 3. Entonces menos 1, menos 4, menos 7, menos 10, menos 13, bla, bla. Y lo mismo si quisiera ir para arriba. Entonces 5 es igual a 15 por menos 1 más 10 por 2, ¿cierto? Menos 15 más 20, 5. ¿Listo? O 5 es igual a 15 por menos 3 más 10 por 5. 5. Entonces, menos 45 más 50, 5. ¿Listo? Entonces,
Con estos trucos estoy sacando todas las soluciones enteras de esta ecuación, ¿sí? Y si estoy sacando todas las soluciones enteras de esta ecuación, también puedo sacar todas las soluciones enteras de esta de acá. Bien. Y algo bien bonito, todo lo estoy haciendo absolutamente de manera numérica, es decir, yo simplemente estoy utilizando resta, yo simplemente estoy utilizando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones enteras y módulos, ¿sí? En ningún punto de nada que he hecho acá he utilizado ningún for, en nada, ¿sí? En nada he utilizado un ciclo. Acá donde sale la mayor complejidad es en este paso recursivo del máximo común divisor. Es cuando hago esta recursión de acá, que como ya mencioné, es logarítmica. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van y revisan, digamos, una de las cosas que yo he visto muy común en las competencias nacionales de programación es que siempre les gusta poner un problema que, o bueno, no sé si siempre, pero al menos las veces que yo competí, siempre salió un problema que se resolviera con esto, ¿sí? Que eran problemas, digamos, relativamente sencillos. Si uno utilizaba un ciclo for, uno decía, ah, listo, con un ciclo for lo resuelvo, ¿sí? Pero que con un ciclo for, digamos, se pasaba por tiempo, porque era, por ejemplo, con números de tamaño de 10 a la 9 o de 10 a la 12, ¿sí? Uno dice, pues, yo hago un ciclo for de 10 a la 12, eso no me va a servir jamás, ¿sí? Entonces, eran problemas que relativamente se veían fáciles si uno tenía un ciclo for, pero con el ciclo for, pues claramente se excedían de tiempo. Entonces, usando estos trucos numéricos, usando esta vaina y usando cosas como esta, donde solamente estoy calculándolo todo a punta de operaciones aritméticas, la complejidad se reducía dramáticamente y salía el problema, ¿sí? Y eso pasó, al menos yo cuando competí, eso pasó en dos nacionales. En dos nacionales yo me acuerdo que en el equipo en el que estaba se resolvían problemas utilizando esto y pues ahí eso nos dio la diferencia y fue lo que nos hizo ganar esas dos nacionales. Eh, listo. Entonces está el tema de las ecuaciones de Fantinas y todo, pues a la final lo podemos resolver con el algoritmo CLIS. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo. Entonces, como todo está súper, vamos a continuar. Listo. Bien. Siguiente elemento que nosotros tenemos usualmente cuando estamos trabajando con números. Tenemos lo que se llama el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, teorema fundamental de la aritmética. Pero el teorema fundamental de la aritmética es muy sencillo. Básicamente nos dice que todos los números se pueden factorizar, ¿sí? Y se pueden factorizar de una manera única. Entonces, yo tengo un número cualquiera, supongamos, no sé, 100. Entonces, este número se puede factorizar como 5 al cuadrado por 2 al cuadrado, ¿cierto? Esto es 25 por 4. Bien. Tengo otro número, por ejemplo, 81. 81 sé que se puede factorizar como 3 a la 4. Bien. Y si tengo otro número como, por ejemplo, 8100, sé que 8100 es 5 al cuadrado por 3 a la 4 por 2 a la 2. ¿Sí? Entonces, básicamente cualquier número, n, se puede factorizar en números primos. P1 a la K1 por P2 a la K2 por
P3 a la K3, P3 a la K3, etcétera. P sub, P sub Q a la K sub Q. Bien. Entonces, cualquier número natural, nosotros lo podemos factorizar. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental de la aritmética. Algoritmo para hacer esto. Algoritmo para hacer esto, no hay así una cosa así súper eficiente, nos toca hacer un ciclo for. Entonces, acá vamos a tener, bueno, también ya los detalles de implementación, pues ya cada quien mira cómo los hace, pero por ejemplo yo haría algo como esto. Comenzaría diciendo P igual a 2, mientras P sea mayor que N, voy mirando, perdón, mientras sea menor que N. Mientras P por P sea menor que N. Entonces, mire, if si N módulo P es 0, entonces tengo un factor. Cuando tengo un factor, ¿qué es lo siguiente que tengo que mirar? Pues, ¿cuál es la potencia, verdad? Entonces, haría algo como INTK es igual a 0, mientras N módulo P sea 0, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar la potencia, ¿verdad? Entonces, K más. Y adicionalmente, N es N sobre P. ¿Cierto? Entonces, de nuevo, ¿qué estoy haciendo? Voy a mirar los números primos. Bueno, voy a mirar los posibles factores. Voy a empezar desde 2. Simplemente tengo que mirar los números hasta la raíz. Eso lo mencioné ahorita cuando estamos haciendo los divisores. Acá en este caso se cumple también. Entonces voy a revisar. El número es un factor, ¿sí? Si el número es un factor, entonces significa que n módulo p pues va a ser 0. Tengo que mirar cuál es la potencia del factor. Entonces para eso pues voy a estar dividiendo el factor encontrando cuál es la potencia. Finalmente ya cuando la encuentro pues entonces sé que eso lo voy a poner acá en un comentario. P a la K es factor. ¿Listo? Y ya está. Entonces termino acá. Termino acá, P más. Y cuando termino el while, voy a hacer algo como acá. Hay un pequeño chance de que, por ejemplo, este n que me haya quedado, bueno, acá pongámoslo menor o igual. Hay un chance de que este n, entonces este n puede que sea diferente de 1. Si n es diferente de 1, significa que me queda un número primo. Entonces, si n es diferente de 1, n es primo, n es factor. N es primo y es factor. ¿Sí? Y ya está. Entonces ahí encontré todos los factores primos. Hice la factorización prima. Cambiar el color como para diferenciarlo de esto. Listo. Entonces, este, por ejemplo, es un algoritmo muy sencillo en el que encontramos todos los factores primos. Este sí, pues requiere while. Y la complejidad es igual a la de encontrar los divisores de un primo. Es raíz de, la complejidad es raíz de n. ¿Sí?
Raíz de n, particularmente cuando hablamos de cosas como teoría de números, raíz de n es extremadamente mucho más grande que el logaritmo. Entonces, siempre que toque hacer algo en lo que puedan evitar raíz de n y puedan utilizar logaritmo, mejor. Es decir, en otras palabras, siempre que puedan utilizar el máximo común divisor, siempre que puedan utilizar Euclides en lugar de cosas como esta, mejor. Sí se puede. Pero hay casos en los que no se puede. ¿Sí? Hay casos en los que literalmente toca encontrar la factorización prima. Y si toca encontrar la factorización prima en competencia, esto es lo mejor que pueden hacer. Se los digo una vez. ¿Listo? Hay una muy ligera mejora que también, sí, hay una muy ligera mejora dependiendo ya del problema del que estemos trabajando, sería utilizar una criba. Entonces, si utilizamos lo que se llama la criba de Aristóteles, si utilizamos lo que se llama la criba de Aristóteles, esta vaina se puede mejorar un poquito. ¿Y en dónde se va a mejorar si utilizamos la criba? Acá. Acá. En lugar de estar iterando por todos los posibles P, solamente estaríamos iterando por los P de la criba. ¿Sí? ¿Qué es la criba de Aristóteles? La criba de Aristóteles es una manera de calcular todos los números primos hasta un cierto n de manera considerablemente rápida. Espérenme a ver si acá de Aristóteles les puedo mostrar rápido una animación de cómo funciona. Es una vaina sencilla también. Entonces, la criba de Aristóteles es muy simple. Simplemente yo inicializo un arreglo con todos los números desde 1 hasta el número del que quiera calcular números primos. Entonces, si por ejemplo quiero calcular todos los primos que hay desde 1 hasta 1.000.000, entonces voy a tener un arreglo booleano desde 1 hasta 1.000.000. Esa vaina la inicializo todo en ceros o en falsos, lo que sea. Entonces miro desde el 2. ¿Qué número es falso? El 2. Entonces, más bien, empiezo a mirar todas las posiciones de la regla. Entonces, en el 2, por ejemplo, tengo un valor falso. ¿Listo? Entonces, ese número es primo. ¿Qué voy a hacer? Descartar todos los múltiplos de 2. Entonces, es lo que se ve acá en esta grafiquita, ¿cierto? Primero cojo 2, cojo todos los múltiplos de 2, todos esos los tacho, ¿sí? Entonces, si tengo un arreglo booleanos, por ejemplo, sería ponerles 1. Luego, miro el siguiente que sea falso. En este caso es el siguiente que era gris, que era 3. ¿Qué hago? Quitar todos los múltiplos de 3. Entonces, recorro los números y esa vaina me va quitando los múltiplos de 3. Miro el siguiente que sea gris. Entonces, el siguiente que era gris, acá era el 5. Ya ahorita cuando regrese la animación se va a volver a ver. Entonces, de nuevo, 2, todos los múltiplos de 2 los quito. Miro el siguiente gris, 3, todos los múltiplos de 3 los quito. Siguiente, gris, el 5. Quito los múltiplos de 5, ¿sí? Acá, por ejemplo, el 4, no cogí el 4 porque el 4 estaba ya descartado, ¿sí? No cojo el 6 porque el 6 está descartado. El siguiente que era gris era el 7. Entonces, cojo el 7 y los múltiplos de 7. 8 se descarta, 9, perdón, 8 ya está descartado, entonces no lo cojo, 9 ya está descartado, entonces no lo cojo, 10 ya está descartado, entonces no lo cojo. Y por ejemplo, acá como apenas estoy mirando los primos hasta 120, ya 11 es muy grande, entonces ya desde 11 no tengo por qué mirar los múltiplos de 11. Simplemente cojo, ya desde ahí, todos los que sean grises, todos los que estén grises ya son primos. Entonces 11, 13, 17, 19, 23, 20, 29, 31. Todos esos son primos, todos esos los voy agregando. Bien. Entonces, la criba de Aristóteles es un algoritmo muy sencillo para calcular todos los números primos hasta un cierto número que yo diga.
Y con la cribera de Aristóteles, pues puedo mejorar este algoritmo un poquitico, ¿sí? O sea, no va a ser la gran mejora de la vida. Realmente que yo dijera como en alguna competencia seria en la que hayan tenido que hacer eso, la verdad no recuerdo. Me acuerdo que una vez sí me tocó como en una competencia en Spock, pero porque estaba ajustadísima en el tiempo. Eh, pero en general, usualmente cuando uno requiere factorización prima, esto es ya como de lo mejor que uno puede ir haciendo. Listo, entonces tenemos la factorización prima de un número. Con la factorización prima de un número podemos hacer varias cosas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer con la factorización prima de un número es, bueno, podemos hacer varias cosas. Podemos, por ejemplo, calcular los divisores. Calcular los divisores teniendo la factorización prima va a ser mirar todas las posibles combinaciones de estos factores. Entonces, supongamos que yo tengo esto, por ejemplo, 8100. Entonces sé que 8100 es 5 al cuadrado por 3 a la 4 por 2 a la 2. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo esto, si yo ya tengo cuál es la factorización prima de 8100, yo quiero mirar, por ejemplo, cuáles son los divisores de 8100. Pues los divisores de 8100 va a ser 5 a la 0 por 3 a la 0 por 2 a la 0. 5 a la 0 por 3 a la 0 por 2 a la 1. 5 a la 0 por 3 a la 0 por 2 a la 2. 5 a la 0 por 3 a la 1 por 2 a la 0. Y así sucesivamente. Miramos todas las combinaciones hasta que llegue a 5 a la 2 por 3 a la 4 por 2 a la 2. ¿Cierto? Y por eso, y con este ejemplo ya, por ejemplo, sabemos cuál es la cantidad de divisores que tiene este número. Pregunta, ¿cuántos divisores tiene 8100? ¿No? ¿Nadie? Aquí tengo tres posibles números, exactamente. Aquí tengo tres posibles números, aquí tengo cinco posibles números y aquí tengo tres posibles números. Entonces, la cantidad de divisores, número de divisores de 8100 va a ser 3 por 5 por 3. ¿Sí? Eso es, ¿qué? 45. Tiene 45 divisores. Bien. Entonces, ahí van saliendo cosas interesantes y van saliendo cosas bonitas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos calcular el número de divisores de un número sin tener que calcular como tal los divisores del número. Bien. Ojo, pero tendríamos que tener la factorización prima del número. Entonces, unas por otras. ¿Sí? Pero asumiendo que ya la tuviéramos, por ejemplo, puede que el problema nos diera ya eh, el número en sus factores primos, pues podemos saber cuál es la cantidad de visores de manera rápida. ¿Sí? Eh, listo. ¿Qué más? Bueno, tener la factorización prima sirve también para calcular un valor que es bien importante, que se llama el valor phi de n. Entonces, uno puede buscar
esta es la función phi de Euler. Uno puede buscar esa vaina, tiene varias propiedades. Es bien interesante también. Por ejemplo, tiene muchas propiedades en relación a criptografía. Mm, Resulta que cuando nosotros tenemos ya la factorización prima cuando nosotros tenemos la factorización prima de un número, phi de n p, va a ser n por uno menos uno sobre p1 por uno menos uno sobre p2 y así sucesivamente, hasta uno menos uno sobre pq. ¿Cierto? Esta vaina parece que fuera irracional. Yo sé que él la escribió de una manera horrible, pero es como la manera estándar en la que uno encuentra la fórmula de esta vaina. Sin embargo, pues si uno hace los cálculos, se da cuenta que esta vaina en ningún momento va a ser un número decimal, ¿sí? Porque uno menos sobre P, pues es lo mismo que decir P menos 1 sobre P, ¿sí? Y eso lo estamos multiplicando por N. Entonces, N por esto es igual a esto. Pero además P es uno de los factores primos de N, ¿sí? Es decir, si lo reacomodamos, pues esto es lo mismo que decir P menos 1 por N sobre P, ¿sí? Y N sobre P es un número entero. Esto es entero, porque N es un múltiplo de P. P es uno de los factores primos de N. Entonces, todo nos está quedando entero, ¿sí? Entonces, así está escrito así, esta vaina nunca es un decimal, esta vaina es un número entero. Y phi de n representa un número muy interesante. Phi de n es el número de coprimos a n menores o iguales que n. Menores o iguales que n. ¿Qué es un coprimo? Un número coprimo a n es un número tal que el máximo común divisor con n es 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los coprimos de 10? ¿Cuáles son los coprimos de 10? Rápida, así, rápido. Si son los números cuyos máximo común divisor con 10 es 1. Acá los coprimos de 10 son, por ejemplo, 1, porque el máximo común divisor entre 1 y 10 es 1. 3, porque el máximo común divisor entre 3 y 10 es 1. 7, porque el máximo común divisor entre 7 y 10 es 1. 9, porque el máximo común divisor entre 9 y 10 es 1. ¿Sí? 2, por ejemplo, no es un coprimo de 10, porque el máximo común divisor entre 2 y 10 es 2. 6, por ejemplo, no es coprimo con 10, porque el máximo común divisor entre 6 y 10 es 2. 5 no es coprimo con 10, porque el máximo común divisor entre 5 y 10 es 5. ¿Listo? Entonces los coprimos de 10 son 1, 3, 7 y 9. Eso quiere decir que phi de 10 es 4, ¿cierto? Con lo que acabamos de mencionar acá. Entonces phi de 10 es 4. Coprimos de 10, bueno, coprimos de 10 menores a 10. Menores o iguales a 10. Entonces, phi de 10 es 4. Y si miramos la fórmula, nos debe dar consistente. Entonces, 10. ¿Cuál es la factorización de 10? 10 es 5 por 2, ¿verdad? Entonces, 10 por 1 menos 1 sobre 2 por
1 menos 1/5. Entonces 10 por, esto es lo mismo que 10 por 1/2 por 5 por 4/5. Entonces veamos, 10 por 1/2, 5. 5 por 4/5, 4. Entonces esta vaina es consistente. Entonces una carita feliz de consistencia. ¿Listo? Igual, FideN es bien interesante. FideN se usa, la función FideEuler se usa para varias cosas. Por ejemplo, un, un, un lugar donde puede aparecer en competencias, pues no es que salga demasiado, pero un lugar donde, por ejemplo, podría aparecer es cuando uno quiere mirar números primos. Entonces, resulta que está lo que se llama el teorema de Euler. Entonces, el teorema de Euler dice que si n, si n son coprimos, entonces a la phi de n módulo n es 1. Eso es, por ejemplo, el teorema de Euler. Si n son coprimos, a la phi de n módulo n es 1. ¿Sí? Eso es súper interesante. Bien. Y particularmente, supongamos que n fuera, que p fuera un número primo, entonces tendría que a la phi de p módulo p sería igual a 1, ¿sí? Entonces, si p es primo, tengo a la p menos 1 módulo p es igual a 1. ¿Listo? Si p es primo, el teorema de Euler se va a volver esto. ¿Por qué? Porque phi de un número primo es phi de p, si p es un número primo, es p menos 1. ¿Bien? Y eso sale directamente, muy directamente de esta fórmula que tenemos acá. ¿Bien? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Listo, excelente. Entonces, ya para la última parte, vamos a profundizar un poquito más en este tema de por qué, para qué me sirve, por ejemplo, hacer esto de la eh, exponenciación y el módulo, ¿qué es eso? Entonces, vamos a hablar de algo que se llama aritmética modular. Entonces, resulta que algo que sirve muchas veces también en competencias es utilizar lo que se llama aritmética modular. ¿Qué es aritmética modular? Eh, si somos muy rigurosos matemáticamente, es algo que sale cuando nosotros hacemos la partición de es cuando nosotros creamos un anillo con los módulos y hacemos y creamos las operaciones de suma y multiplicación en ese anillo, bla, bla, bla. O sea, es una cosa, digamos, existe la manera muy formal de definirlo y uno lo hace utilizando propiedades de grupos y propiedades de anillos.
Sin embargo, ya a nivel práctico en competencias de programación, digamos que todo eso pues se queda un poco como en lo teórico, en lo formal. Entonces, para hacerlo de manera más rápida, simplemente nosotros eh, tenemos nuestros números, ¿cierto? Pero a todos los números siempre le vamos a hacer módulo algo. Bien. Entonces, eh, yo tengo un módulo, llamémoslo n. La idea de la aritmética modular es básicamente hacer las operaciones aritméticas módulo n. ¿Sí? Lo que les digo, ya de manera más formal, esto es lo que se llama construir un anillo. Y en el anillo lo que estamos haciendo es que tenemos la suma y tenemos la multiplicación. eh, y a la suma y la multiplicación simplemente estamos haciéndole todo el tiempo módulo n. ¿Sí? Cuando hacemos módulo n, estamos creando lo que se llama una clase de equivalencia por la relación de equivalencia dada por el módulo. Entonces, si quieren investigar un poquito más de eso después de ver la sesión, pueden buscar cómo se construye el anillo de módulos, ¿sí? Por ahora, básicamente, solamente lo único que nos interesa es que queremos hacer las operaciones aritméticas módulo E. ¿Qué operaciones aritméticas tenemos? Tenemos la suma, tenemos la multiplicación. ¿Listo? Con la suma y la multiplicación no hay mucho lío, ¿sí? ¿Por qué no hay lío? Porque nosotros es exactamente igual que cuando operamos con los números enteros, solo que cuando tenemos el número muy grande, ¿qué hacemos? Sacamos módulo, ¿cierto? Entonces, eh, yo tengo, si yo tengo números, simplemente los sumo y saco módulo en caso de ser necesario. Bien, tengo números, los multiplico, saco módulo en caso de ser necesario. ¿Listo? Las cosas se ponen más interesantes cuando yo quiero meter resta. Entonces, eh, por ejemplo, cuando quiero restar, pues resulta que cuando saco el módulo, de todas maneras, siempre el número debe ser positivo, ¿sí? Por la definición que nosotros tenemos de residuo. El residuo es un número no negativo. Entonces, por ejemplo, si yo dijera 2 menos 5 módulo 7, ¿sí? En principio, 2 menos 5 es menos 3, ¿bien? Pero menos 3 no es un número válido en los módulos, ¿cierto? Porque cuando divido, si yo cojo un número cualquiera y lo divido entre 7, eh, el residuo siempre debe ser no negativo. Entonces resulta que ahí el residuo va a ser 4, ¿sí? Esto es una locura. 2 menos 5 módulo 7 es 4. Porque menos 3 más 4, perdón, porque menos 3 es igual a 7 por menos 1 más 4, ¿cierto? Cociente, residuo. Entonces, primer caso a tomar en cuenta. eh, Así nosotros pensemos en hacer restas, las restas siempre van a darnos un resultado positivo. Si yo quiero ser consistente con lo que son las operaciones aritméticas módulo n. Bien. Y el más interesante, la operación más interesante, pero por mucho, va a ser la división.
Va a ser tan interesante que hasta le voy a poner otro color. Entonces, a uno cuando está en el colegio, uno cuando está en primaria, le dicen, ah, es que las cuatro operaciones básicas, la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿cierto? Resulta que si nosotros ya nos ponemos muy puristas en matemáticas, realmente en matemáticas nosotros no tenemos cuatro operaciones básicas. Nosotros no tenemos suma, resta, multiplicación y división. Nosotros lo que tenemos es suma y multiplicación. Tenemos solamente dos operaciones y una operación que es el inverso de la otra. Entonces, la resta realmente no es una operación nueva y diferente, sino es lo que nosotros consideramos como el inverso de la suma, ¿sí? Y la división no, en este caso, no va a ser una operación nueva y diferente, ¿sí? Sino va a ser lo que consideramos el inverso de la multiplicación. ¿Listo? Entonces, eh, por esa razón, a mí no me gusta, a mí ni siquiera me gusta utilizar el término división cuando nosotros estamos refiriéndonos a esto. Realmente nosotros lo que vamos a querer hacer es calcular lo que se llama el inverso multiplicativo y multiplicar por ese inverso multiplicativo. ¿Listo? Digamos, me gusta mucho más utilizar ese término porque, por ejemplo, el término de división, me gusta más es utilizarlo cuando nosotros estamos hablando de la división entera, ¿sí? De lo que estamos haciendo ahorita para calcular el cociente de dos números. Yo tengo dos números, quiero calcular el cociente. Hacer ese proceso de calcular el cociente es un proceso algorítmico que lo llamamos división. Acá en este caso, lo que usualmente uno conoce como división, eh, no hacer realmente división, sino hacer es encontrar el inverso multiplicativo. Entonces, cuando nosotros estamos en los números reales, el inverso multiplicativo es muy estúpido, o bueno, pues es muy obvio, eh, porque yo, por ejemplo, tengo n, opa, yo tengo el número n, sé que mi inverso multiplicativo es 1 sobre n, ¿sí? Tengo 5, mi inverso multiplicativo es un quinto. Tengo 18, mi inverso multiplicativo es un 18avo. Bien, esos son los números racionales. Pero acá en el anillo que se forma con los números módulo n, entonces cuando nosotros hablamos de la aritmética modular, yo lo que tengo es mi número n, tengo que encontrar un número x tal que n por x módulo, eh, no, n no fue el mejor ejemplo. Ah, yo tengo a, quiero encontrar el número, tengo que encontrar el valor x tal que a por x módulo n sea igual a 1, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros hacemos con el inverso multiplicativo. Encontrar el número tal que n por ese inverso multiplicativo es igual a 1. Por eso aquí era 1 sobre n, porque n por 1 sobre n es 1, ¿sí? Por eso el inverso multiplicativo de 5 es un quinto. 5 por un quinto es 1. Por eso el inverso multiplicativo de 18 es un 18avo. 18 por un 18avo es 1. Entonces, acá cuando nosotros queremos hacer lo que sería el equivalente a la división en los reales, quiero encontrar el inverso multiplicativo. Y el inverso multiplicativo va a ser resolver esta ecuacióncita de acá. Yo tengo A, conozco A, yo tengo N, conozco N, quiero encontrar X tal que A por X módulo N es igual a 1. Algo bien interesante de esta ecuación. Yo lo puedo expresar de otra manera. Recordemos qué es el módulo. Una vez más. Eh, el módulo es el residuo. Entonces, como el módulo es el residuo, yo sé que A por X, ¿sí?
eh, es igual a el cociente, entonces llamemos el cociente C, por n, por el divisor, más el residuo, más 1. En otras palabras, 1 es igual a por x menos c por n. Esto lo conozco, esto lo conozco, este c es una incógnita. De hecho, para que sea más claro, en lugar de c lo voy a llamar y. Esta vaina, no sé qué le pasa. Ya. En lugar de c voy a llamar a esto y. Y. Y creo que queda claro a dónde voy. Tengo una ecuación de números enteros y lo que quiero encontrar es esta x. ¿Qué es esto? Esto es una ecuación diofantina que lo puedo resolver con el algoritmo extendido Euclides. Entonces, encontrar el inverso multiplicativo o lo que es el equivalente a la división en estas operaciones aritméticas módulo n va a ser, va a resolverse utilizando nuestro hermoso algoritmo de Euclides. Bien, es algo que podremos resolver en tiempo logarítmico. ¿Listo? Listo, y resulta que nosotros cuando estamos haciendo aritmética modular eh, y ya tenemos estas operaciones, pues todo nos va a funcionar exactamente igual a como nos funcionaría en los números reales, ¿sí? Tengo la suma, la resta, tengo la suma, una resta, una multiplicación y una división entre comillas. Entonces, cualquier cosa que yo quiera calcular, que podía calcular, por ejemplo, en los reales, ahora la puedo hacer acá en los elementos módulo E. Eso, por ejemplo, a mí me ha sacado muchos problemas por ejemplo, en problemas de combinatoria. Si ustedes se han fijado muchas veces en coeforces o en competencias, a ustedes les dicen, venga, yo quiero calcular un número, quiero calcular una cantidad, una combinatoria, lo que sea, pero quiero calcular la módulo algo, ¿sí? Módulo 10 a la 9 más 7, por ejemplo. ¿Por qué ponen ese módulo? Pues porque la idea es que si el resultado es muy, muy, muy grande, ¿sí? Sí, el resultado podría tener cientos de miles de dígitos. En un computador se sabe que tener números de ese tamaño pues va a ser muy costoso y no va a ser factible, por ejemplo, resolver ese tipo de problemas. Sin embargo, cuando lo hacemos el módulo, estamos quitando esa limitación. Estamos diciendo, listo, ya vamos a utilizar números chiquitos, números que sí puedo almacenar, por ejemplo, en INTs o en long longs, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, en muchos de esos problemas, por ejemplo, de combinatoria sí, de combinatoria sobre todo, eh, a veces sirve tener lo que sería el equivalente a la división. A veces digo, es que yo tengo que hacer, por ejemplo, n factorial dividido k factorial, ¿sí? Tengo que hacer esta vaina acá. ¿Listo? Una manera sería uno craneársela re fuerte para no tener que hacer acá esta división nunca, ¿sí? Entonces uno cranearse acá que yo puedo acá cancelar factores, entonces así nunca tengo que hacer la división y como evitarme por todos lados hacer la división, porque al final esto va a tener un módulo, ¿sí? Eh, una alternativa que siempre les va a sacar Ron Answer, se los digo una vez, sería tratar de hacer esto en los reales y luego de alguna manera que les dé el número entero. Eso no funciona. Por precisión, eso nunca va a funcionar.
Entonces, acá uno va a tener simplemente dos alternativas para resolver algo como esto. Una sería buscarse todas las maneras posibles de evitarse hacer esta división real, de hacer la división de los números reales. O la otra, pues es sabiendo que yo al final estoy haciendo módulo, en lugar de pensar en hacer la división, pues yo voy a hacer es n factorial multiplicado por k factorial por el inverso multiplicativo. ¿Sí? El inverso multiplicativo módulo lo que sea. ¿Listo? Entonces, pues ya ahí está, me quité todo ese lío de buscarme acá maneras raras, extraordinarias de evitar esta división o lo que sea, o que porque esta división en los reales no me da, que la precisión, que no sé qué, no. Acá voy a utilizar todo el tiempo números enteros, sino que simplemente en lugar de acá buscarme cosas raras para evitar la división, voy a decir, listo, yo me le mido, voy a hacer la división, pero la división realmente es multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces, encuentro el inverso multiplicativo de k factorial, por ejemplo. Eh, Algo, por ejemplo, muy interesante es que, pues, estos inversos multiplicativos funcionan igual que los inversos multiplicativos en cualquier otro lado. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 5 a la menos uno, o más bien, si yo tengo, por ejemplo, k factorial a la menos uno, esto es lo mismo que uno a la menos uno por 2 a la menos uno por 3 a la menos uno por hasta k a la menos uno. ¿Sí? Entonces, ni siquiera yo tengo que calcular todo el factorial y luego buscar el inverso multiplicativo de eso, sino yo puedo, por ejemplo, ir calculando los inversos multiplicativos de cada uno de estos números y luego al multiplicarlos todos y sacarles módulo, el módulo que sea, pues voy a tener el inverso multiplicativo del k factorial. ¿Sí? Entonces, esta notación, por ejemplo, acá de exponente es consistente. ¿Listo? Eh, Bien. Me faltaron ciertas cosas acá. Yo creo que obviamente esto se puede profundizar mucho más. Entonces, si quieren, busquen sobre aritmética modular. Hay muchos datos sobre eso. Pero digamos, pues acá lo básico, lo más básico, lo más importante es que eventualmente se van a poder hacer lo que usualmente nosotros hacemos como las cuatro operaciones eh, las cuatro operaciones de la aritmética normal, pero pues teniendo en cuenta que acá la división es realmente encontrar el inverso multiplicativo y el inverso multiplicativo se puede encontrar utilizando el máximo común divisor. Se puede utilizar A por B a la n menos 2. Sí se puede utilizar si el número es primo. Sí. Entonces, por ejemplo, utilizando el teorema de Euler que vimos ahorita, si yo tengo que P es primo, si P es primo, ultra importante, a la P menos 1 módulo P es 1, ¿sí? Y a la P menos 1, ¿qué es? Pues a la P menos 1 es a la P menos 2 por A, ¿cierto? Y si a la P menos 2 por A es 1, pues significa que el inverso multiplicativo también es esta misma cosa. Esto es el inverso multiplicativo. Esto es el inverso multiplicativo, ¿cierto? Entonces, es otra alternativa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que acá, pues que acá ya no, por tiempo no alcanzaremos a ver ahorita, pero lo pueden buscar, es, por ejemplo, hacer la exponenciación rápida.
Entonces, si uno hace una exponenciación rápida de esto, si uno hace a a la p menos 2 utilizando exponenciación rápida, conociendo que p es primo, eh, pues ese número va a ser el inverso multiplicativo de a módulo p, ¿sí? Entonces, es otra alternativa. La del máximo común divisor es mejor en el sentido de que la del máximo común divisor sirve para cualquier n tal que hay n sean coprimos. Entonces, esta sirve para cualquier módulo, para módulos que no sean primos, pues, eh, con tal, de modo que de modo que A y N sean coprimos, pero N no necesariamente tiene que ser primo. Entonces, la del máximo común divisor es más amplia, sirve más general. Sin embargo, pues si por ejemplo ustedes se acuerdan más de la exponenciación rápida que del algoritmo de Euclides extendido, pues esta es una segunda alternativa si ustedes conocen que, por ejemplo, el número al que van a sacar el inverso multiplicativo es primo. Bien, entonces, sí, tienen dos maneras de calcular el inverso multiplicativo, una para números primos, otra para cualquier número no necesariamente primo. Esta sería utilizando el máximo condisor, esta sería utilizando lo que se llama exponenciación modular, exponenciación rápida. Entonces, de tarea les quedaría como buscar el tema de la exponenciación rápida. Esto también tiene complejidad logarítmica, entonces ambos tienen la misma complejidad computacional, pero pues lo que les digo, el máximo común divisor es un poco mejor en el sentido de que es más general, sirve para más casos. Listo. Bueno, ya por tiempo vamos a dejar ahí. No sé si hay alguna otra pregunta o si está claro. No, no más preguntas. Entonces dejemos así por hoy. Eh, yo sé que estas cosas que están acá pues parecen, digamos, a mi parecer son un poco básicas en el sentido de que simplemente estamos como manejando numeritos enteros y eso, pero es importante, es muy importante interiorizarlas, usualmente en competencias, eh, a uno en una competencia no van a llegar a decirle como calcule el máximo común divisor de dos números, ¿sí? No van a llegar a decirle a uno directamente eso, sino es realmente como pensar en cómo uno llega a ese tipo de cosas, ¿sí? Y cómo estos algoritmos o estas cosas que están acá eventualmente pueden ser parte de la solución de un problema difícil, por ejemplo. Sí, entonces, más que simplemente ver esto así por encima, me parece importante pues que ustedes lo interioricen. Ya cuando lo interioricen, yo sé que cuando empiecen a tener problemas de programación donde se involucre esta vaina, a ustedes les va a salir como más orgánico, ¿sí? Pero pues para que salga bien orgánico, pues deben tener esto súper interiorizado. ¿Listo? Bien, entonces dejemos así por hoy y nos vemos la otra semana, ¿vale?